Vicecanciller, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio Valencia y Rubén Atahuichi, les saludamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Saludos a todos los que a esta hora de la mañana están en compañía de su programa. Gracias por la Vicecanciller. invitación. Sí, cuéntenos cómo fue que Bolivia tomó esta determinación de romper relaciones con Israel a raíz del conflicto allá en la Franja de Gaza y también su comentario sobre la respuesta que dio el canciller también de Israel. Efectivamente, hemos visto cómo la crisis en ese sector ha evolucionado desde el 7 de octubre hasta el 30 de octubre. Han muerto más de 8.500 personas, más de 3.500 niños, más de 2.000 mujeres, cerca de 500 ancianos y han resultado heridos alrededor de 21.000 personas palestinas en la Franja de Gaza. Y estos unos datos son, por supuesto, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que tiene un organismo de Naciones Unidas. Las necesidades humanitarias siguen siendo muy cruciantes y la ayuda actualmente no dispone, en razón a que desde el 7 de octubre también 17 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos han muerto por esta acción que se ha desarrollado durante los días posteriores del 7 de octubre. Y viendo la causa palestina siempre fue prioritario para el Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros formamos el Comité de los 24 de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se abordan de manera persistente el tema de la causa palestina. Es un conflicto que data desde 1947, que no tiene su resolución definitiva. En muchas ocasiones se ha planteado la necesidad de que se pueda convivir en paz entre dos estados definidos ya allá en 1967. Y esta es una de las razones fundamentales y creemos que consecuente con nuestra política exterior y en el marco de nuestra constitución política del Estado, hemos tomado esta decisión en el gobierno del Estado Plurinacional de romper las relaciones diplomáticas con Israel, que ya estaban congeladas. Olvídese, desde el 2008-2009 se ha cortado las relaciones diplomáticas y el 2020 se ha retomado en el gobierno de facto. Cuando asumimos como gobierno, recuperamos la democracia, obviamente no se avanzó en profundizar las relaciones, sino que estuvieron congeladas hasta la fecha, y lo que se tomó, digamos, esta decisión política en solidaridad por el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza, en la Franja de Gaza. Vicecanciller, cuando dice usted que las relaciones estuvieron congeladas, ¿quiere decir que ni siquiera teníamos representación diplomática en Israel, ni Israel acá en Bolivia? ¿Cómo era la relación entre ambos países? No teníamos una comunicación oficial con Israel, estuvieron congeladas durante el tiempo. Lo que sí, digamos, lo que se ha tomado recientemente es romper las relaciones diplomáticas, porque de alguna otra manera, digamos, en el seno de organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, entre otros espacios, siempre en estas ocasiones hay diálogo, pero durante el gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora y Gilata David Choquehuanca no hemos tenido una comunicación oficial en los temas que normalmente son los canales diplomáticos entre otros países, ¿no? Ahora, Israel ha respondido a la ruptura de relaciones de Bolivia con ese país. La decisión del gobierno de Bolivia de cortar lazos diplomáticos con Israel es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatolás de Irán, dijo el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores. ¿Qué respuesta tiene el gobierno boliviano? Nosotros hemos hecho una comunicación oficial el día de ayer, en sentido que rechazamos pues todas las acciones que en este momento quiere justificar Israel sobre más de 8.000 muertos que tiene en sus espaldas, sin escuchar al sistema de Naciones Unidas, sin escuchar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En este último tiempo hay movilización
de líderes políticos, de defensores de derechos humanos, de los países, de la sociedad civil a nivel internacional, las movilizaciones contundentes de que cese, de que pare el juego, y no solamente, digamos, estamos viendo con preocupación, sino que también están bombardeando centros refugiados, hospitales, escuelas, o sea, una situación realmente compleja que está dándose en el Medio Oriente y en este caso particular en la Franja de Gaza. Y esta es una de las posiciones que asumió nuestro país de manera soberana y obviamente rechazamos, nosotros nunca estamos de acuerdo con actos de violencia, de terrorismo, de cualquier parte que vengan, y en ese sentido nuestra posición siempre fue de llamar a la paz y al diálogo, a la negociación diplomática, que es la característica que nos caracteriza como país, pero además enmarcado en la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, y en este caso particular, en el marco del derecho internacional humanitario. Vicecanciller, entonces podríamos entender de que esta ruptura de relaciones con Israel no va a afectar en nada, digamos, la economía. Teníamos algunos productos que de repente Balanza se comercial. exportaba a Israel o importábamos de Israel. ¿No va a tener algún tipo de impacto en este sentido, vicecanciller? No, ningún impacto económico comercial. Entonces, como comprenderán, nuestras exportaciones están en Europa, en Asia, en la India y de alguna otra manera también en nuestra región. Entonces ahí no tenemos complicaciones como país en tema de exportación. Yo creo que fue una decisión política soberana, sobre todo primando en el marco del respeto a la vida, a los derechos humanos. Eso es lo que principalmente nos caracteriza como Estado Plurinacional de Bolivia. Viceministro, el gobierno de entonces, cuando retomaron las relaciones en 2020, decía que la vuelta de las relaciones con Israel va a contribuir al turismo porque antes los israelíes, especialmente los soldados, solían visitar Rurrenabaque y otras zonas del trópico del país. ¿Hay impacto hasta ayer o hasta la toma de decisión de la Cancillería en ese rubro de la presencia de israelíes en Bolivia? Hay el tema de las relaciones diplomáticas tienen dos convenciones, la Convención de Relaciones Diplomáticas y la Convención de Relaciones Consulares. En el caso de los consulares, obviamente en su momento se había colocado una visa precisamente por estas cuestiones y otras razones, y lo que ha hecho el gobierno de facto en el 2019, después del golpe de Estado, ha retomado las relaciones diplomáticas, pero también, digamos, ha liberado el tema de la extensión de visados, y lo que se ha hecho, digamos, cuando hemos retomado, se ha puesto, digamos, una categoría de visas precisamente para ingresar a nuestro país. En ese ámbito se norman tanto las relaciones diplomáticas por la Convención de Relaciones Diplomáticas y la Convención de Relaciones Consulares, que son dos ámbitos que necesariamente van trabajando, ¿no? ¿Hubo flujo de turistas desde el 2020 a la fecha? No lo tengo al detalle en este momento, pero sí, ustedes comprenderán, en el 2020 hemos tenido la pandemia del COVID-19 y esto obviamente cerró las fronteras. El 2021 un poco se ha abierto. No lo tengo detalles, pero sin embargo en esto, en el tema de los turistas va ligado con el tema de los visados, ¿no? Para ingresar a nuestro país. Habrá que conocer esos datos para analizar exactamente si tuvo impacto o no la vuelta de relaciones diplomáticas entre Bolivia e Israel en otra No, oportunidad. son totalmente distintos. Las relaciones diplomáticas del rompimiento o las relaciones diplomáticas son totalmente distintos al tema del visado. Ahí se norma precisamente Entendemos, con sí. la extensión del visado, ¿no? Hay dos ámbitos, campos Está bien. ampliamente diferentes. No tiene que ver otro con otro.